El olor a pigmento seco y a cal húmeda se aferraba a las manos de Elara de la Vega como una segunda piel, un perfume agridulce que narraba la historia de su vida. A sus 22 años, su mundo se reducía al andamio inestable y al rostro agrietado de un querubín del siglo XVII al que intentaba devolverle su gloria perdida. Cada pincelada era una caricia delicada, un susurro de color sobre el yeso moribundo que cubría el techo de la capilla familiar. Pero mientras sus dedos insuflaban vida al arte, sentía cómo la suya propia se desvanecía, atrapada en un tiempo que no avanzaba. El polvo de los siglos se mezclaba con el de sus sueños rotos, creando una pátina de resignación que opacaba el brillo de su juventud. Era una restauradora de belleza ajena, incapaz de remendar las fracturas de su propia existencia. Su vida es un lienzo a medio restaurar, pero la mano que está a punto de tomar el pincel no es la suya. ¿Te atreves a descubrir el precio que pagará por salvar su legado? Quédate hasta el final para una revelación que cambiará todo lo que crees sobre el amor y la venganza. Suscríbete y déjanos saber en los comentarios qué harías en su lugar. Elara era virgen, pero su pureza no era fruto del miedo ni de un trauma, sino de un romanticismo casi extinto que había cultivado en la soledad de sus libros y sus frescos. Se había guardado no por mandato o por temor, sino por la convicción íntima de que el amor, el de verdad, debía ser una obra de arte en sí mismo, una conexión del alma tan profunda y permanente como los pigmentos que se fundían con el muro. Anhelaba una entrega que trascendiera lo físico, un encuentro de dos espíritus que se reconocieran en el silencio. Esta elección, sin embargo, la había convertido en una extraña en su propio tiempo, una reliquia viviente en un mundo de conexiones efímeras y pasiones fugaces. Su intacta condición era su último bastión de identidad, el único territorio de su ser que no estaba hipotecado por las deudas y el deber. Un jardín secreto cuya puerta solo se abriría ante un amor que mereciera su devoción. La casona de los de la Vega, en las afueras de una Sevilla que ya casi los había olvidado, era un esqueleto de glorias pasadas. Sus muros, que antaño resonaron con risas y música, ahora solo devolvían el eco del viento colándose por las ventanas desvencijadas. Elara recorría sus salones vacíos como un fantasma, sintiendo el frío de las baldosas bajo sus pies descalzos. Cada mueble cubierto por una sábana blanca, cada retrato familiar con la mirada velada por el polvo, era un recordatorio constante de la decadencia de su linaje. La casa no era un hogar, sino un mausoleo donde ella era a la vez guardiana y prisionera. El aroma a tierra húmeda y a madera vieja impregnaba el aire, un perfume de nobleza en descomposición que se había convertido en el único aliento de su vida, una jaula dorada y oxidada que amaba y odiaba con la misma intensidad. El epicentro de su devoción y su angustia residía en la alcoba principal donde su padre, el último pilar de su mundo, se consumía lentamente. Postrado en un lecho que había pertenecido a generaciones de la Vega, su respiración era un hilo frágil que Elara temía que se rompiera con cada amanecer. Ella lo cuidaba con una ternura silenciosa, cambiándole los paños húmedos de la frente, leyéndole poemas de Becker y sosteniendo su mano huesuda mientras él se perdía en los laberintos de la fiebre. El amor que sentía por él era absoluto, un ancla que la mantenía firme en medio de la tormenta, pero también era el origen de su condena. Las facturas de los médicos y los costosos tratamientos se apilaban en la mesilla de noche, formando una torre de papel que amenazaba con derrumbarse y sepultarlos a ambos bajo el peso de la ruina. Más allá de las paredes de su taller y de la habitación de su padre, Elara sentía un vacío inmenso, una ausencia que ninguna obra de arte podía llenar. Vivía una vida prestada, una existencia definida por las necesidades de otros y las obligaciones del pasado. Sus días eran una repetición monótona de cuidados, trabajo y soledad. A veces, desde la torre más alta de la casona, observaba el mundo exterior como si fuera un espectador ante un escenario inalcanzable. Veía a jóvenes de su edad reír en los campos, a parejas pasear de la mano al atardecer, y una punzada de anhelo, tan afilada como un estilete, le atravesaba el pecho.
Se sentía como una de las figuras de sus frescos, hermosa, inmóvil y condenada a observar la vida sin poder participar en ella, intacta y sin estrenar, esperando un milagro o una profanación. El apellido de la Vega pesaba sobre sus hombros como una capa de plomo forjada con el honor de sus ancestros y la vergüenza de su presente. En el pueblo cercano, su familia era una leyenda marchita, un cuento de advertencia sobre cómo la fortuna puede desvanecerse como el humo. El Ara sentía las miradas de compasión y los susurros a su paso, y cada uno de ellos alimentaba la culpa que se aferraba a ella como la hiedra a los muros de la casona. Se sentía responsable, de una manera irracional y profunda, de no haber podido detener la caída, de no ser suficiente para salvar el legado que le habían encomendado. Esta culpa era un veneno lento que la paralizaba, impidiéndole soñar con un futuro propio, encadenándola a un deber que la obligaba a sacrificar cada ápice de su libertad personal en el altar de la supervivencia familiar. Aquella tarde, mientras el sol andaluz teñía de naranja los muros desconchados de la casona, el Ara se detuvo frente a un espejo antiguo, cuya plata manchada apenas le devolvía un reflejo borroso. Lo que vio no fue a una joven de 22 años, sino a un espectro atrapado entre dos mundos, el del esplendor perdido y el de un futuro incierto y amenazador. Observaba los coches que pasaban veloces por la carretera lejana, cápsulas de metal brillante llevando a la gente hacia vidas que ella solo podía imaginar. Un escalofrío recorrió su espalda, una premonición helada que no supo interpretar. No sabía que su destino ya estaba siendo negociado, que las decisiones que marcarían su vida se estaban tomando en despachos lejanos por hombres a los que no conocía. Una tormenta se estaba gestando en el horizonte, una que no traería lluvia, sino un hombre cuyo nombre aún no sabía, pero cuya sombra ya comenzaba a alargarse sobre su frágil existencia. La rutina de El Ara era un ritual inmutable, una danza silenciosa con los fantasmas de su hogar. Cada mañana, el primer rayo de sol se filtraba a través de las mugrientas vidrieras, proyectando un mosaico de colores desvaídos sobre el suelo de mármol. Su primer acto del día era siempre el mismo: caminar de puntillas por el pasillo helado hasta la habitación de su padre, conteniendo la respiración hasta asegurarse de que el frágil movimiento de su pecho continuaba. Luego, la jornada se desplegaba en una serie de tareas predecibles: limpiar el polvo que se acumulaba como un sudario sobre los muebles, preparar caldos que su padre apenas probaba y finalmente subir al andamio. Allí, entre los ángeles y los santos, se permitía respirar, pero incluso el aire enrarecido de la capilla olía a encierro, a un tiempo detenido que la consumía lentamente, día tras día, sin piedad ni promesa de cambio. Las pocas veces que se veía obligada a bajar al pueblo, el Ara sentía el peso de cientos de miradas sobre ella. Sevilla, con su bullicio y su vitalidad, parecía un mundo ajeno que la observaba desde detrás de un cristal invisible. En las tiendas, las mujeres mayores la saludaban con una compasión que la hería más que cualquier insulto, susurrando a su paso sobre la pobre niña de la Vega, la última descendiente de una estirpe condenada. Era un recordatorio constante de su fracaso, de su incapacidad para revertir el destino. Compraba lo indispensable: pan, medicinas, algún pigmento barato, y regresaba a su fortaleza en ruinas, sintiendo que cada paso la alejaba más del mundo de los vivos y la hundía en la historia de los muertos que habitaban su casa y su apellido, una carga que la definía y la anulaba. La presión económica era una soga que se apretaba un poco más cada día. Las cartas del banco llegaban con una regularidad cruel, sus sobres blancos destacando como lápidas sobre la mesa de caoba del vestíbulo. El Ara ya no las abría. Sabía de memoria su contenido: cifras que crecían de forma exponencial, advertencias legales redactadas en un lenguaje frío y amenazador, y la fecha inminente del desahucio. Sentía la deuda como una presencia física en la casa, un invitado indeseado que se sentaba a la mesa con ella, que dormía en las habitaciones vacías y que la observaba desde los marcos vacíos de los cuadros que habían tenido que vender. La casona, su único refugio, se había convertido en su principal verdugo, un monstruo de piedra y madera que amenazaba con devorarla
junto a los restos de su familia. Fue su tía abuela, una mujer de moral rígida y pragmatismo cortante, quien pronunció por primera vez el nombre que se convertiría en su pesadilla: don Ricardo Montero. Lo hizo por teléfono, con una voz que no admitía réplica. Un terrateniente viudo, inmensamente rico y con fama de déspota, había mostrado interés en unir su fortuna al prestigio de un apellido antiguo. La propuesta era indecente en su simplicidad. Él pagaría todas las deudas, aseguraría el futuro de su padre y restauraría la casona a cambio de Elara. La tía lo presentó no como una opción, sino como una salvación, un sacrificio necesario en el altar del linaje. Para ella, el honor de la familia no residía en la felicidad de Elara, sino en la supervivencia material del apellido de la Vega, aunque para ello tuviera que vender a su sobrina como si fuera la última joya de la corona. Al colgar el teléfono, Elara sintió una oleada de náuseas. La idea de ser tocada por aquel hombre, cuya descripción evocaba la imagen de un sapo hinchado de poder y codicia, le revolvió las entrañas. Se miró las manos manchadas de azul ultramar y tierra de siena, las manos de una artista, de una creadora de belleza. Imaginó esas mismas manos siendo reclamadas por un hombre que solo veía en ella un objeto de colección, un trofeo para exhibir junto a sus cabezas de caza. La virginidad que había protegido como un santuario, esperando un amor que fuera arte y poesía, ahora era tasada como una mercancía, el activo más valioso en una transacción que la despojaba de toda humanidad. El desprecio que sintió no fue solo hacia don Ricardo o su tía, sino hacia el mundo que permitía tales subastas del alma. Esa tarde se sentó junto al lecho de su padre. Él estaba despierto, con la mirada perdida en las grietas del techo. Con una voz que era apenas un susurro le habló del honor, de las obligaciones de un de la Vega. Mencionó a don Ricardo de pasada como una nube de tormenta en el horizonte, describiéndolo como un hombre rudo, pero de palabra. No hubo una orden directa, no hubo una exigencia, pero en sus ojos cansados Elara vio el peso de la rendición, vio el terror de su padre a morir en la miseria, a dejarla sola y desamparada. Comprendió entonces que él también estaba dispuesto a sacrificarla, no por crueldad, sino por un amor desesperado y torcido. Aquella revelación fue la grieta final en su ya frágil corazón. Estaba completamente sola, atrapada entre el deber filial y la aniquilación de su propio ser. Buscó consuelo en la capilla, su único santuario, pero el arte ya no le ofrecía escapatoria. Las figuras celestiales que restauraba con tanto esmero parecían observarla con una piedad inútil. El rostro del arcángel Gabriel, cuya expresión debía transmitir la serenidad de lo divino, le pareció de pronto una máscara de indiferencia. ¿De qué servía preservar la belleza del pasado si su propio futuro iba a ser tan grotescamente feo? Cada pincelada se sentía ahora como un acto de hipocresía. Estaba devolviendo el color a un mundo que le había robado el suyo, insuflando vida a la materia inerte, mientras la suya se convertía en piedra. El olor a trementina y óleo, que antes era el perfume de su libertad, ahora apestaba a incienso de funeral, el de su propia muerte en vida. Los rumores sobre don Ricardo Montero eran la comidilla del pueblo, historias susurradas con una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Se decía que su primera esposa había caído por las escaleras y que la segunda se había consumido de tristeza. Era un hombre que coleccionaba cosas, tierras, antigüedades y mujeres jóvenes y hermosas. Las trataba con la misma posesividad fría y calculadora. Nadie se atrevía a contradecirle. Su poder económico silenciaba cualquier atisbo de justicia o decencia. Elara escuchaba estos relatos y sentía un frío glacial recorrerle la espina dorsal. No se trataba solo de un matrimonio sin amor. Se trataba de meterse en la jaula de un depredador, un hombre que no se conformaría con su cuerpo, sino que disfrutaría despojándola de su voluntad, de su luz, hasta no dejar nada más que una cáscara vacía y obediente. La casa se convirtió en una celda cuyas paredes se encogían a su alrededor. Cada objeto, cada retrato de un ancestro con la mirada severa, parecía exigirle que cumpliera con su deber. Sentía el peso de generaciones sobre sus hombros, todos ellos demandando su sacrificio.
La libertad se había convertido en una palabra hueca, un concepto abstracto que no tenía cabida en su realidad. Podía huir, abandonar a su padre y su legado a la ruina, pero la culpa la perseguiría como una jauría de lobos. O podía quedarse, venderse y salvarlos a todos, pero el precio sería su alma. No había escapatoria, solo dos formas distintas de morir. Se dio cuenta de que nunca había sido dueña de su vida. Siempre había pertenecido a algo o a alguien, a su apellido, a su padre, a la casa, y ahora estaba a punto de pertenecer a un monstruo. Una semana después, la llamada de su tía confirmó lo inevitable. Don Ricardo Montero les haría una visita formal el sábado para discutir los términos del acuerdo. El lenguaje mercantil no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de la reunión. Esa noche, Elara no pudo dormir. Se quedó de pie junto a la ventana de su habitación, observando cómo la luna bañaba el jardín descuidado con una luz pálida y fantasmal. El aire estaba quieto, cargado de una tensión insoportable, como el silencio que precede a una ejecución. No sentía miedo, ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso, una resignación gélida. La joven que soñaba con un amor de leyenda había muerto. En su lugar quedaba una pieza de sacrificio, esperando tranquilamente en el altar a que el sacerdote afilara el cuchillo. La trampa se había cerrado. El sábado llegó con la pesadez de una sentencia. No fue un hombre viejo y decrépito quien cruzó el umbral de la casona, sino una presencia que pareció absorber la luz del atardecer andaluz. Un coche negro, de un lujo silencioso y amenazador, se deslizó por el camino de grava como una pantera acechando a su presa. De él descendió un hombre cuya edad no superaría los 35 años, vestido con un traje oscuro que parecía tallado sobre su cuerpo. Su nombre era Damián Blackwood, y su reputación le precedía. Un magnate hecho a sí mismo, un coleccionista de empresas en quiebra y según los susurros de almas rotas. Se movía con una economía de gestos que denotaba un poder absoluto, una calma depredadora que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier demostración de fuerza. Bruta. No era el monstruo que Elara había imaginado, era algo peor, una obra de arte de la oscuridad. Damián Blackwood no miró la decadencia de la casa con desdén ni con compasión, sino con la fría apreciación de un tasador. Sus ojos, de un gris tan profundo que parecían contener el acero de una tormenta invernal, recorrieron las grietas de los muros y los frescos desvaídos con una intensidad que pareció desnudarlos de su historia. Cada detalle, desde el escudo de armas de los de la Vega, carcomido sobre la puerta hasta el silencio polvoriento de los salones, parecía ser catalogado y archivado en su mente. Elara, observándolo desde la penumbra de la galería superior, sintió un escalofrío que no tenía que ver con el frío de la piedra. Aquel hombre no veía una reliquia familiar que salvar, sino un activo que adquirir. Su presencia era una profanación, una modernidad brutal y sin alma, invadiendo el último santuario de un mundo agonizante. El encuentro se produjo en el gran salón, donde el padre de Elara, pálido y tembloroso, lo esperaba sentado en un sillón que acentuaba su fragilidad. Damián no se sentó. Permaneció de pie, una columna de poder oscuro frente a la que el patriarca de los de la Vega parecía una ruina humana. Elara se ocultó tras una pesada cortina de terciopelo raído, convirtiéndose en testigo invisible de su propia subasta. El aire estaba cargado de una tensión insoportable, una mezcla del olor a enfermedad y del perfume caro y sutil que emanaba del intruso. Escuchaba el intercambio de formalidades, la voz de su padre apenas un susurro quebrado, y la de Damián, una resonancia grave y monótona, desprovista de cualquier inflexión humana. Era la voz de un hombre acostumbrado a dictar términos, no a negociarlos. Entonces Damián expuso su oferta, aunque la palabra oferta era un eufemismo para lo que en realidad era un ultimátum. Con la precisión de un cirujano diseccionando un cuerpo, detalló cada una de las deudas de la familia, las hipotecas, los préstamos. Luego, con la misma frialdad, enumeró las soluciones: la cancelación total de la deuda, la financiación del tratamiento médico más avanzado para su padre en una clínica suiza y la restauración completa de la casona, devolviéndola a su antiguo esplendor.
Hablaba de cifras astronómicas con la misma indiferencia con la que se pide un café. Cada palabra era un clavo de oro martillado en el ataúd de la libertad de Elara. Su padre escuchaba con una mezcla de horror y alivio. El rostro de un hombre que vende su alma para salvar su cuerpo. A cambio, dijo Damián, y la palabra resonó en el silencio del salón como el golpe de un martillo de juez. Exijo la mano de su hija en matrimonio. No hubo suavidad en la petición, ni un atisbo de romanticismo o siquiera de respeto. Fue una declaración de propiedad, la cláusula final de un contrato de adquisición. Elara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones, pero no fue el shock lo que la inundó, sino una ira blanca y helada. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que quemó todas las lágrimas y silenció todos los miedos. Se sintió despojada de su nombre, de su identidad, reducida a un objeto, el último tesoro intacto de un linaje en bancarrota que ahora sería exhibido en la vitrina de un coleccionista. Fue esa ira la que la impulsó a salir de su escondite. Se apartó la cortina con un gesto lento y deliberado y avanzó hacia el centro del salón. Su entrada no fue la de una víctima asustada, sino la de una reina destronada que camina hacia el cadalso con la cabeza alta. Su padre ahogó un gemido, una mezcla de vergüenza y sorpresa. Damián Blackwood se giró hacia ella y por primera vez sus miradas se encontraron. El mundo pareció detenerse en ese instante. El tiempo se contrajo en el espacio que mediaba entre los ojos grises como el acero de él y los suyos, oscuros y encendidos por un desdén ardiente. Él había esperado encontrar una flor delicada y marchita. En su lugar se encontró con una llama que amenazaba con quemarlo. En la profundidad de su mirada, Elara no vio la lujuria de un déspota ni la codicia de un hombre de negocios. Vio algo mucho más complejo y perturbador, un vacío inmenso, una soledad tan gélida y antigua como las piedras de su propia casa. Y en sus ojos él no vio el miedo que esperaba, la sumisión que daba por sentada. Vio un orgullo indomable, una integridad que su dinero no podía tasar ni su poder doblegar. Fue un reconocimiento mutuo y silencioso, un choque de dos soledades, dos mundos forjados en el dolor. Por una fracción de segundo, la máscara de control de Damián se resquebrajó, revelando un destello de pura y genuina sorpresa, una intriga que encendió una chispa peligrosa en la atmósfera ya cargada de la habitación. Elara no le dirigió la palabra a él. Su mirada seguía fija en la de Damián, pero su voz, clara y firme, se dirigió a su padre. «Acepto», dijo, y en esa única palabra residía todo el peso de su sacrificio y de su desafío. No fue una aceptación sumisa, sino un acto de voluntad, una declaración de que, aunque vendiera su cuerpo, su espíritu seguía siendo suyo. «Acepto para salvar a esta familia. Que ese sea el único motivo». Cada sílaba era un golpe, una afirmación de su agencia, incluso en el momento de su total rendición. Estaba trazando las líneas de batalla, dejando claro que sería una esposa comprada. Sí, pero jamás una esposa conquistada. El precio había sido pagado, pero la guerra por su alma acababa de comenzar. Una sonrisa casi imperceptible, tan fina como el filo de una navaja, se dibujó en los labios de Damián Blackwood. La resistencia de Elara no lo disuadió. Al contrario, pareció avivar un interés oscuro y posesivo en él. La transacción acababa de volverse infinitamente más interesante. No solo compraría el apellido de la Vega, sino que disfrutaría el lento y metódico proceso de doblegar a su última heredera. La veía como la pieza más exquisita y desafiante de su colección, una que requeriría más que simple poder para ser dominada. Asintió lentamente, aceptando sus términos no declarados, sellando el pacto con un silencio que prometía un conflicto largo y tortuoso. El desdén de ella era el afrodisíaco más potente que había conocido. Cuando Damián se marchó, la casona pareció exhalar un suspiro colectivo, como si su mera presencia hubiera estado consumiendo todo el oxígeno, pero su ausencia era más pesada que su presencia. Había dejado una huella indeleble, una promesa de futuro tan lujosa como aterradora. Elara permaneció inmóvil en medio del salón, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies.
Ya no era solo la guardiana de unas ruinas, se había convertido en la pieza central de su restauración, el precio vivo de la supervivencia. El miedo y la desesperación luchaban en su interior, pero por debajo de todo ello sentía una extraña y peligrosa vibración, la conciencia de haberse encontrado con un adversario a su altura. La jaula estaba cerrada, pero por primera vez sentía el impulso de luchar contra los barrotes. Los días que siguieron a la firma del contrato se convirtieron en un exilio en un paraíso de cristal y acero. Damián la instaló en un ático que flotaba sobre Sevilla, un espacio minimalista y frío donde cada superficie pulida reflejaba su soledad. Era el antónimo perfecto de su hogar, un lugar sin historia, sin polvo, sin alma. Armarios enteros fueron llenados con ropas de diseñadores que ella se negó a tocar, prefiriendo sus vestidos sencillos y gastados, que se convirtieron en su armadura, un recordatorio constante de quién era y de dónde venía. Se movía por aquella jaula dorada como una figura de otra época, una anomalía viviente cuya presencia silenciosa era un acto de rebelión. Cada objeto de lujo que la rodeaba era un insulto, un eslabón más en la cadena que la ataba a él, y su rechazo era la única arma que poseía. Las cenas eran un ritual de tortura silenciosa. Se sentaban en extremos opuestos de una larga mesa de ébano, con la ciudad extendida a sus pies como una galaxia de luces indiferentes. El único sonido era el tintineo de la plata contra la porcelana, un metrónomo que marcaba el paso de un tiempo agónico. Damián la observaba con una intensidad depredadora, sus ojos grises analizando cada uno de sus gestos. A veces intentaba romper su compostura con comentarios afilados sobre el declive de su familia o la ironía de su situación, pero Elara respondía con un silencio digno, una calma inexpugnable que parecía enfurecerlo y a la vez fascinarlo. Se dio cuenta de que su indiferencia lo desarmaba más que cualquier arrebato de ira, y se aferró a ella como un náufrago a una tabla en medio del océano. Una noche, incapaz de conciliar el sueño en una cama que se sentía extraña y vacía, se aventuró por los pasillos oscuros del ático. Una línea de luz se filtraba por debajo de la puerta del estudio de Damián. Se acercó sin hacer ruido y lo vio a través de la rendija. No estaba trabajando. Estaba de espaldas a la puerta, contemplando un pequeño retrato al óleo que sostenía en sus manos. Su silueta, usualmente rígida y dominante, estaba encorvada, impregnada de una vulnerabilidad tan profunda que a Elara se le encogió el corazón. Era la imagen de un hombre completamente solo. De repente, como si sintiera su presencia, se irguió y guardó el cuadro con un gesto brusco. Elara retrocedió a la oscuridad de su cuarto, con la imagen de aquel dolor secreto grabada en su mente, la primera grieta en el monolito de odio que había construido a su alrededor. A la mañana siguiente, encontró un espacio en el ático transformado. Donde antes había un salón vacío, ahora se erigía un estudio de artista perfectamente equipado. Un caballete de roble, lienzos de lino del mejor gramaje y una colección de pigmentos y óleos que superaba cualquiera de sus sueños. Damián se lo presentó con una frase escueta: «No quiero que el aburrimiento la convierta en un fantasma». El gesto, en su calculada generosidad, era una trampa exquisita. Él le estaba devolviendo su arte, su única vía de escape, pero al hacerlo la convertía en otra de sus posesiones, la artista de la corte. Elara sintió una oleada de resentimiento y al mismo tiempo un anhelo casi doloroso por tocar aquellos colores, por oler la trementina, por perderse de nuevo en un mundo que era solo suyo. El regalo era a la vez una jaula y una llave. La tensión entre ellos mutó, convirtiéndose en un lenguaje sin palabras que ambos dominaban a la perfección. Era una guerra librada en el campo de batalla de los sentidos, la forma en que la mirada de él se demoraba en la curva de su cuello cuando creía que ella no se daba cuenta, el roce accidental de sus manos cuando se cruzaban en un pasillo, una descarga eléctrica que la dejaba sin aliento y con la piel erizada. Elara empezó a ser dolorosamente consciente de su presencia física, del modo en que su cuerpo alto y atlético llenaba el espacio, del aroma a maderas nobles y a ozono que lo envolvía, una fragancia que se le adhería a la memoria y la asaltaba en la soledad de su cama. Odiaba esa conciencia
esa traición de sus propios sentidos que la obligaba a verlo no como a un monstruo, sino como a un hombre. Una noche, un sueño febril la transportó de vuelta a la casona, a la cabecera de la cama de su padre. En el sueño, él dejaba de respirar. Se despertó con un grito ahogado, el corazón martilleándole en el pecho, bañada en un sudor frío. Segundos después, la puerta de su dormitorio se abrió y la silueta de Damián se recortó contra la luz del pasillo. Elara se encogió, esperando una reprimenda, una burla cruel, pero él no dijo nada. Simplemente se quedó allí, en el umbral, una presencia oscura y silenciosa que parecía mantener a raya a los fantasmas de la noche. No ofreció consuelo, pero su inmovilidad era una forma extraña de vigilancia, una guardia inesperada. Se sintió absurdamente protegida por el hombre que la había encarcelado, y esa contradicción la dejó más confundida y vulnerable que nunca. El dilema se instaló en su alma como un parásito. La mujer que había guardado su cuerpo y su corazón para un amor puro y trascendente se encontraba ahora deseando al hombre que la había comprado. Era un deseo visceral, oscuro y vergonzoso, que florecía en la oscuridad de la noche, un anhelo físico que la hacía sonrojar cada vez que él estaba cerca. Su mente lo rechazaba, lo catalogaba como su enemigo, el destructor de su libertad, pero su cuerpo, esa parte de ella que no entendía de honor ni de contratos, respondía a él con una química innegable y aterradora. Su virginidad, antes un estandarte de sus ideales románticos, se había convertido en el último bastión de su identidad, el campo de batalla final entre el deber hacia sí misma y la rendición a una pasión que la aniquilaría. Damián, un maestro en detectar debilidades, percibió su conflicto interno y comenzó a explotarlo con una crueldad sutil. Empezó a invadir su espacio personal con una deliberación calculada. Si ella estaba leyendo en el sofá, él se sentaba tan cerca que podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. A veces, al pasar detrás de ella, dejaba que su mano rozara su hombro, un toque fugaz que dejaba un rastro de fuego en su piel. Eran microagresiones diseñadas para desestabilizarla, para forzarla a reconocer la atracción que flotaba entre ellos. No buscaba someterla por la fuerza, sino disfrutar del lento desmoronamiento de su resistencia, obligarla a admitir que ella lo deseaba tanto como él a ella, y que esa verdad la aterrorizaba. Una tarde lluviosa, Elara se refugió en la biblioteca, una estancia impresionante con paredes cubiertas de libros desde el suelo hasta el techo. Estaba absorta en un volumen de Lorca cuando él entró. Por primera vez, no hablaron de contratos ni de deudas. Él le preguntó por el poema que leía, y la conversación derivó hacia el arte, la belleza y la fugacidad de la vida. Elara descubrió con asombro a un hombre de una inteligencia y una sensibilidad inesperadas, un alma que parecía comprender la melancolía que ella vertía en su arte. Por un instante, la barrera entre ellos se disolvió, y se vieron el uno al otro no como captor y cautiva, sino como dos personas. El momento fue tan íntimo y peligroso que Damián lo rompió abruptamente con un comentario cínico, volviendo a erigir el muro entre ellos. La llamada llegó desde Suiza una mañana soleada. Era su padre. Su voz, por primera vez en años, sonaba clara y llena de una energía renovada. Le habló del aire de los Alpes, de los médicos que lo trataban con una amabilidad exquisita, de la esperanza que volvía a sentir. Elara lloró de alivio, una alegría pura y abrumadora que le llenó el pecho. Pero en cuanto colgó, la euforia se convirtió en cenizas. Cada palabra de felicidad de su padre era un recordatorio del precio que ella había pagado. Su salud era el fruto del dinero de Damián. Estaba encadenada a él no solo por un contrato, sino por un lazo de gratitud que era mucho más fuerte y doloroso. La salvación de su padre era la prueba irrefutable de su propia condena. Algo en Damián también había cambiado. Su plan de venganza, tan meticulosamente diseñado, se estaba contaminando con una emoción que no había previsto: la obsesión. Se encontraba buscándola con la mirada, escuchando el sonido de sus pasos, anhelando las tensas cenas silenciosas. La integridad de Elara, su espíritu indomable, era una luz que lo atraía,
y lo quemaba al mismo tiempo. Él, un hombre que lo poseía todo, se sentía empobrecido ante la única cosa que no podía comprar: el respeto de ella, un atisbo de calidez en su mirada. Esta impotencia lo enfurecía, pero también lo humanizaba, despertando en él sentimientos que creía muertos y enterrados junto con su pasado. Ya no era el cazador que controlaba a su presa, ambos estaban atrapados en la misma red. Esa noche, mientras Elara se cepillaba el cabello frente al espejo de su tocador, vestida con un sencillo camisón de algodón blanco, levantó la vista y su corazón se detuvo. El reflejo de Damián estaba allí, en el umbral de la puerta, observándola. No había frialdad ni cálculo en su mirada, solo una necesidad cruda, una vulnerabilidad desnuda que la dejó sin defensas. El aire de la habitación se volvió denso, eléctrico, cargado con todo lo que habían callado durante semanas. El silencio entre ellos no era hostil, sino expectante, como la calma que precede a la rotura de un dique. El hombre del espejo no era su carcelero, era un alma tan perdida y solitaria como la suya, y en ese reconocimiento silencioso todo cambió. Él avanzó hacia ella con una lentitud deliberada, cada paso medido como si temiera que ella fuera a huir. Elara permaneció inmóvil, paralizada por una mezcla de miedo y una anticipación casi dolorosa. No se detuvo frente a ella, sino detrás. Vio en el espejo cómo levantaba la mano y contuvo la respiración, esperando un toque brusco, posesivo. Pero sus dedos apenas rozaron un mechón de su cabello, una caricia tan ligera y reverente que fue casi un sacrilegio. Lo sostuvo como si fuera seda de araña, estudiando su brillo oscuro bajo la luz de la lámpara. Elara cerró los ojos, sintiendo cómo todo su cuerpo se tensaba, una cuerda de violín a punto de romperse bajo la presión de aquella ternura inesperada y devastadora. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro ronco junto a su oído, una vibración que recorrió cada fibra de su ser. Cada cosa que rechazas, cada silencio que me ofreces, cada mirada de desdén. Hizo una pausa, y ella sintió su aliento cálido en su nuca. Se convierte en un recordatorio de que tu espíritu es lo único en esta casa que nunca podré poseer. No era una disculpa, ni una justificación. Era una confesión, la admisión de su derrota en la única guerra que importaba. Esa grieta en su armadura, esa muestra de una debilidad que lo hacía peligrosamente humano, fue el golpe de gracia que hizo añicos las últimas defensas de Elara. El monstruo había desaparecido, y en su lugar había un hombre herido. Él la giró suavemente para encararla. Sus manos se posaron en sus brazos, y su rostro descendió hacia el de ella. Estaba tan cerca que podía ver las motas de plata en el gris tormentoso de sus ojos, sentir la tensión que emanaba de su cuerpo. El mundo se redujo a ese espacio minúsculo entre sus labios. El olor de él la envolvió, embriagador y adictivo. Su cuerpo, en un acto de traición final a su voluntad, se inclinó hacia él, anhelando el contacto, la rendición, el olvido. Cerró los ojos, esperando el beso que sellaría su perdición y su salvación, un acto que profanaría su pasado y definiría su futuro. El deseo era una ola inmensa que la arrastraba, y por primera vez en su vida no luchó contra la corriente. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, él se detuvo. Un temblor recorrió su cuerpo, y una expresión de profundo autodesprecio ensombreció su rostro. Se apartó de ella como si se hubiera quemado, dejando un vacío, el lado donde antes había habido un calor abrasador. «No», espetó, la palabra cortante como un trozo de cristal. «No te quitaré lo último que te queda por tu propia voluntad». Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta tras de sí con una suavidad que fue más violenta que cualquier portazo. Elara se quedó sola, temblando, con el sabor de un beso fantasma en los labios y un vacío en el alma, enfrentada a un deseo recién nacido que ahora era enteramente suyo. La puerta se cerró, pero el silencio que dejó Damián tras de sí era más ruidoso que cualquier grito. Elara permaneció petrificada frente al espejo, su reflejo mostrándole a una extraña, con los labios entreabiertos y los ojos encendidos por una fiebre desconocida. El aire aún vibraba con su presencia,
impregnado de su aroma y de la tensión de un acto inacabado. Sentía un vacío helado en el lugar donde su cuerpo había estado a punto de tocar el suyo, un eco de calor que la hacía temblar de una forma incontrolable. La ira que sintió no fue hacia él por haberse detenido, sino hacia sí misma, por el abrumador y humillante alivio que la inundó cuando se marchó, y por la punzada de decepción, tan afilada y vergonzosa, que le siguió inmediatamente. Su cuerpo, su traicionero y desleal cuerpo, había anhelado ese beso con una ferocidad que su mente no podía comprender ni perdonar. Una fuerza nueva, nacida de la frustración y de una claridad repentina y aterradora, la impulsó a moverse. Ya no era la prisionera, resignada ni la víctima sacrificial. La elección que él le había arrebatado al detenerse, ahora ella la reclamaba como propia. Se levantó, sus pies descalzos sin sentir el frío del mármol. Cada paso por el pasillo oscuro era un acto de rebelión contra la mujer que había sido, contra sus principios, contra el miedo que la había mantenido intacta y a salvo. No era su misión lo que la guiaba, sino una determinación feroz por comprender la naturaleza de la bestia que la había comprado, y más, importante aún, la naturaleza de la bestia que él había despertado en su interior. Iba a buscarlo no para rendirse, sino para enfrentarse a la verdad que ambos habían intentado negar, una verdad que ardía entre ellos como un fuego inextinguible. Encontró la puerta de su estudio entreabierta, una invitación silenciosa en la oscuridad. Entró sin vacilar. Damián estaba de espaldas a ella, de pie frente al inmenso ventanal que convertía la noche de Sevilla en un tapiz de luces distantes. Sostenía un vaso de whisky en una mano, pero no bebía. Su silueta, recortada contra el resplandor de la ciudad, no era la de un magnate todopoderoso, sino la de un hombre anclado a una soledad abismal. Elara sintió que el aire se espesaba, cargado con el peso de su tormento. Podía percibir la batalla que se libraba en su interior, la misma que la consumía a ella. En ese instante, no vio a su captor, sino a su reflejo en un espejo oscuro, a otro prisionero atrapado en una jaula de su propia construcción, una fortaleza de poder y dolor que lo aislaba del mundo. Él debió de sentir su presencia, porque su cuerpo se tensó antes de girarse lentamente. Su rostro era una máscara de hielo, sus ojos dos esquirlas de acero gris que intentaban ocultar cualquier atisbo de la vulnerabilidad que había mostrado minutos antes. «¿Qué haces aquí, Elara?», preguntó, su voz un murmullo grave y peligroso, un intento desesperado por restablecer la distancia, por volver a ser el monstruo. Era una orden velada, una advertencia para que retrocediera a la seguridad de su celda y lo dejara solo con sus demonios. Pero ella ya había cruzado el umbral, no solo de la habitación, sino de su propia resistencia. Vio el miedo en sus ojos, no un miedo hacia ella, sino el terror de un hombre que teme sentir algo, cualquier cosa, después de haberse negado a sí mismo esa debilidad durante toda su vida. En lugar de responder, Elara caminó hacia él. El espacio que los separaba se sentía como un campo de batalla, y cada paso que daba era una conquista silenciosa. Se detuvo a un palmo de su cuerpo, tan cerca que podía sentir la tensión que emanaba de él en oleadas, el calor de su piel a través de la fina tela de su camisa. Levantó la mirada y lo sostuvo, desafiándolo a mantener su máscara de indiferencia. Él no se movió, pero su respiración se volvió más profunda, casi imperceptible. En sus ojos, la tormenta que había visto antes se desató de nuevo, una lucha violenta entre el control y un anhelo tan crudo y profundo que le robó el aliento. Ella no iba a retroceder. Había venido a por una respuesta y estaba dispuesta a incendiar el mundo para conseguirla, empezando por el de él. Lentamente, levantó una mano temblorosa. No era un gesto de desafío, sino algo mucho más peligroso, un ofrecimiento. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula, sintiendo la aspereza de su barba incipiente, una textura real y humana que desmentía su fachada de acero. Damián se quedó completamente inmóvil, como una estatua de mármol, pero Elara sintió un temblor casi imperceptible recorrer su cuerpo bajo su toque. Fue un acto de transgresión absoluta, un cruce de todas las fronteras que habían establecido. Ella, la esposa comprada,
la Virgen intacta, estaba tocando a su dueño no por obligación, sino por una elección deliberada y consciente, un acto que lo despojaba de todo su poder y se lo entregaba a ella en la palma de su mano. Vio cómo sus defensas se desmoronaban en sus ojos, reducidas a cenizas por la simple caricia de su piel. Un sonido ahogado, un gruñido de dolor y rendición, escapó de la garganta de Damián. Cubrió la mano de Elara con la suya, presionándola con fuerza contra su rostro, como si el contacto de ella fuera lo único que pudiera mantenerlo anclado a la realidad. Cerró los ojos con fuerza, y en ese gesto, Elara vio toda su historia. El niño herido, el hombre consumido por la venganza, el alma solitaria que había construido un imperio para llenar un vacío que el dinero no podía tocar. La vulnerabilidad que le mostró no fue una debilidad, sino una revelación, una confesión silenciosa de que ella había logrado penetrar en su fortaleza de una manera que nadie más había conseguido. Él no la había roto a ella, era ella quien lo estaba rompiendo a él, pieza por pieza, con una ternura que él no sabía cómo combatir. Entonces la besó. No fue un beso de dominio ni de lujuria, sino de una desesperación abrumadora, el beso de un hombre que ha vagado por el desierto durante años y finalmente encuentra agua. Sus labios eran duros y exigentes, pero también increíblemente tiernos, buscando en los de ella algo más que una respuesta física. Buscaban absolución, conexión, un refugio. Elara se entregó por completo, devolviéndole el beso con una pasión que no sabía que poseía. Sus brazos se enroscaron en su cuello, atrayéndolo más cerca, mientras las manos de él se aferraban a su cintura, sosteniéndola como si temiera que fuera a desvanecerse. El sabor a whisky y a soledad se mezcló con el de sus propias lágrimas silenciosas, sellando un pacto que iba más allá de cualquier contrato, una unión de dos almas rotas que se reconocían en la oscuridad. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, con los corazones martilleando al unísono. Apoyaron sus frentes una contra la otra, compartiendo el mismo aire, el mismo temblor. La guerra había terminado. En el campo de batalla de su estudio, rodeados por los símbolos de su poder y su riqueza, no quedaban ni vencedor ni vencido, solo dos supervivientes. Él la miró y por primera vez, Elara vio sus ojos completamente desnudos, despojados de ira y de cinismo. Vio al hombre que se escondía detrás del magnate y sintió una oleada de empatía tan intensa que fue casi dolorosa. Elara, susurró su nombre como si fuera una palabra sagrada, una plegaria que había tardado toda una vida en aprender a pronunciar. Y en ese sonido, ella escuchó el eco de su propia rendición. Él no la condujo al dormitorio. En cambio, la guió hacia un gran sillón de cuero junto al ventanal y sentándose, la atrajo suavemente para que se acurrucara en su regazo. La envolvió con sus brazos, creando un caparazón protector a su alrededor, y hundió el rostro en su cabello, inhalando su aroma como si fuera el aire que necesitaba para vivir. No hubo más besos, ni palabras, solo el silencio reconfortante de dos cuerpos que habían encontrado un puerto en medio de la tormenta. Elara se dejó sostener, sintiendo el ritmo constante del corazón de él contra su espalda. La transgresión había sido consumada. Se había entregado, no a su poder, sino a su dolor. Y en esa entrega total y absoluta, en la calidez de aquel abrazo inesperado, encontró una forma de libertad que nunca había imaginado posible. El amanecer se filtró por los inmensos ventanales del estudio con la frialdad de un bisturí, diseccionando la intimidad de la noche anterior y exponiéndola como una evidencia forense. Elara se despertó sola, acurrucada, en el sillón de cuero que aún conservaba un rastro del calor de Damián. El aire estaba impregnado de un silencio denso y acusador, un vacío que gritaba su ausencia. Cada objeto de la estancia, el vaso de whisky abandonado, un libro abierto sobre la mesa, parecía un testigo mudo de su transgresión. Se sintió despojada, no de su virginidad, sino de la ilusión de que aquel momento había significado lo mismo para ambos. La luz del día no trajo consigo claridad, sino la cruda certeza de su soledad, una soledad más profunda y dolorosa que la que había conocido jamás.
pues ahora estaba teñida por el fantasma de una conexión perdida. Se levantó con la rigidez de una autómata y recorrió el ático en su busca. El dormitorio de él estaba intacto. La cama hecha con una precisión militar que negaba cualquier posibilidad de desorden o pasión. No había nota, ni mensaje, ni una sola señal que indicara a dónde había ido o si pensaba volver. Damián se había desvanecido, borrando su presencia como se borra una línea errónea en un contrato. Su huida era una respuesta más elocuente y cruel que cualquier palabra. Para él, la noche no había sido una rendición mutua, sino un lapso, una peligrosa brecha en su armadura que ahora se había apresurado a sellar. Elara comprendió con una claridad devastadora que tras haberle mostrado su alma herida, él había decidido que la única forma de protegerse era volver a tratarla como lo que siempre había sido, una adquisición, un objeto cuyo valor emocional se había vuelto demasiado volátil. La culpa la asaltó con la violencia de una fiebre. Cada recuerdo de la noche anterior era una dualidad insoportable, la ternura de sus manos contra la vergüenza de su propia respuesta, la desesperación en su beso contra la traición a sus ideales. La joven que había idealizado el amor como una obra de arte se había entregado a su carcelero en un acto de pura combustión carnal y emocional. Se miró en el reflejo de un cristal y no se reconoció. Vio a una mujer, marcada por el deseo, una extraña cuyos instintos habían aplastado años de principios y sueños románticos. El conflicto la desgarraba por dentro, su cuerpo aún vibraba con el eco de su tacto, mientras su alma se retorcía de vergüenza, convencida de haber profanado el último santuario que le quedaba, su propia integridad. El timbre del teléfono sonó estridente, un cuchillo rasgando el silencio. Era su tía abuela, su voz empalagosa y triunfal al otro lado de la línea. No preguntó por su bienestar, sino que la felicitó por su éxito. Al parecer, Damián había transferido esa misma mañana una suma astronómica a un fideicomiso a nombre de los de la Vega, asegurando el futuro de la familia por generaciones. «Has cumplido con tu deber, querida», le dijo, su tono untuoso reduciendo la noche más trascendental de la vida de Elara a una simple transacción completada. Cada palabra de su tía era un martillazo que la cosificaba, que convertía la conexión que había sentido en un servicio bien pagado. Colgó el teléfono sintiendo unas náuseas profundas, el sabor amargo de la prostitución disfrazada de honor familiar en la boca. Tras la llamada, las paredes del ático parecieron encogerse. El lujo se convirtió en un insulto. Cada superficie pulida, cada obra de arte de valor incalculable, cada prenda de seda en los armarios, todo era un recordatorio del precio de su cuerpo. Se sentía como una cortesana adornada con las joyas que su protector le había regalado tras una noche satisfactoria. La jaula dorada nunca le había parecido tan opresiva. Una furia helada, dirigida no solo a Damián o a su familia, sino a sí misma, la invadió. Necesitaba escapar de aquel mausoleo de cristal y acero, de aquel escenario de su rendición. Necesitaba respirar un aire que no estuviera contaminado por el perfume del dinero y la obligación, un aire que le recordara quién era antes de convertirse en la esposa comprada. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Damián conducía sin rumbo por una carretera solitaria, el motor de su coche un rugido sordo que no lograba acallar el tumulto de su mente. La sensación de la piel de Elara bajo sus dedos, el sabor de su beso, la forma en que se había acurrucado contra él con una confianza absoluta, todo ello era una tortura. Había pasado su vida construyendo muros, convirtiendo el dolor en poder, y ella los había derribado con un solo toque. La vulnerabilidad que sintió en sus brazos fue aterradora, una emoción tan cruda y real que amenazaba con destruir al hombre que se había obligado a ser. Huir de ella no fue un acto de crueldad, sino de pura supervivencia. Su venganza se había convertido en cenizas, y en su lugar había brotado algo que no sabía cómo manejar, un sentimiento que lo dejaba expuesto, desarmado y peligrosamente humano. Con una determinación febril, Elara hizo una pequeña maleta, ignorando los vestidos de diseñador y eligiendo únicamente sus ropas viejas y gastadas.
su única armadura contra el mundo que Damián había creado para ella. Tomó un taxi y regresó a la casona de los de la Vega. Al cruzar el umbral, el familiar olor a polvo, a madera antigua y a tierra húmeda la envolvió como un abrazo. La casa, con sus grietas y su decadencia, se sentía infinitamente más real y honesta que la perfección estéril del ático. Aunque estaba vacía, se sentía menos sola entre sus fantasmas familiares que en la multitud de objetos lujosos de Damián. Aquí, entre las ruinas de su linaje, podía empezar a buscar los fragmentos de la mujer que era antes de que la vendieran, antes de que ella misma decidiera entregarse. Sus pies la llevaron instintivamente a la capilla, su santuario profanado. La luz polvorienta se filtraba por las vidrieras, iluminando los rostros a medio restaurar de los ángeles y los santos. Al principio, sus miradas le parecieron acusadoras, un tribunal silencioso que la juzgaba por su caída. Se sintió indigna de tocar los pinceles, sus manos manchadas por un acto que no sabía si calificar de amor o de pecado. Se acercó al andamio y contempló el rostro del arcángel Gabriel, cuya expresión de serena compasión siempre se le había resistido. Pero ahora, tras haber visto el abismo de tormento en los ojos de Damián, comprendió. Vio en el fresco la misma lucha que había presenciado en él, el conflicto eterno entre la luz y la oscuridad, la divinidad y la herida humana. En la quietud de la capilla, una verdad se abrió paso a través de la niebla de su culpa. No había sido una víctima pasiva, arrastrada por la corriente. Recordó su propia determinación al caminar hacia su estudio, la forma en que su mano había buscado su rostro, la decisión consciente de cruzar esa última frontera. No fue una rendición, fue un desafío, fue un acto de reclamar su propio deseo, de enfrentarse a él no como su posesión, sino como su igual. La vergüenza comenzó a disiparse, reemplazada por una nueva y temblorosa sensación de poder. Quizás había perdido la pureza que tanto había valorado, pero en su lugar había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, la de una mujer que elige su propio destino, incluso si ese destino la conduce directamente al corazón de la tormenta. El miedo a haberlo destruido todo, a haberse perdido a sí misma para siempre, seguía ahí, un nudo frío en su estómago, pero ya no era paralizante. El silencio de Damián era una herida abierta, pero ella no iba a desangrarse esperando su regreso. Tomó un pincel fino, sus dedos manchados de pigmento, sintiéndose como en casa. La mano no le tembló. El futuro era una tela en blanco, aterradora en su inmensidad, pero por primera vez sentía que el pincel estaba en su mano. No sabía qué pintaría, si sería un retrato del dolor o un paisaje de esperanza, pero sabía con una certeza inquebrantable que lo pintaría ella. La esposa comprada había muerto en el abrazo de su captor, y de sus cenizas la artista estaba renaciendo. Pasaron 3 semanas, un tiempo suspendido que el ara no midió en días, sino en capas de pigmento. Se sumergió en la restauración de la capilla, con la devoción de una monja y la furia de una mujer renacida. El trabajo ya no era una obligación heredada, sino un exorcismo, un acto de creación que expulsaba los fantasmas de la culpa y la vergüenza. El olor a trementina y a óleo se convirtió en el aire que purificaba sus pulmones. Bajo sus dedos, los colores desvaídos recuperaban su alma. Los ángeles volvían a respirar y los santos la observaban con una nueva comprensión. Estaba reconstruyendo la belleza del pasado, pero sobre todo estaba reconstruyéndose a sí misma, pincelada a pincelada, encontrando en el arte la integridad que creía haber perdido en los brazos de un hombre atormentado. El sonido de un motor de alta gama sobre la grava del camino de entrada fue una nota discordante en la sinfonía de su soledad. Era un sonido que su cuerpo reconoció antes que su mente, una vibración profunda que resonó en su pecho como el eco de un trueno lejano. Su corazón no se aceleró con pánico, sino que adoptó un ritmo lento, pesado, una cadencia de inevitable anticipación. No se detuvo. Siguió aplicando una veladura de lapislázuli sobre el manto del arcángel, sus manos firmes, su concentración absoluta. Si él había vuelto, la encontraría aquí, en su dominio.
en el único lugar del mundo donde ya no era una posesión, sino la única y soberana creadora. La batalla final no se libraría en un dormitorio de lujo, sino bajo la mirada de los cielos que ella misma estaba devolviendo a la vida. Damian Blackwood entró en la capilla y se detuvo en seco, como si hubiera cruzado el umbral hacia otro siglo. El aire, antes espeso y polvoriento, ahora era diáfano, vibrante de color. La luz se derramaba a través de las vidrieras limpias, bañando el espacio en un resplandor casi sagrado, y allí, en lo alto del andamio, estaba ella. No era el espectro pálido que había dejado atrás en su ático, sino una figura llena de una fuerza serena, una diosa pagana con el rostro manchado de ocre y los ojos encendidos de propósito. Elara lo miró desde las alturas, un instante eterno en el que los roles se invirtieron por completo. Él era el suplicante, el intruso en su santuario. Ella, sin decir una palabra, volvió a su fresco, concediéndole el permiso tácito de presenciar su resurrección. Él avanzó con la lentitud de un peregrino que se acerca a un altar. Sus ojos no se apartaban de la obra que ella estaba a punto de concluir. Al llegar a la base del andamio, alzó la vista hacia el rostro del arcángel Gabriel. La respiración se le quedó atrapada en la garganta. No era la expresión de beatitud impersonal y distante que esperaba. Era un rostro de una belleza dolorosa, imbuido de una compasión casi humana. En los ojos del ángel, Damián vio un reflejo perfecto de su propia alma rota, la ira, la soledad, el anhelo desesperado de redención. Comprendió que ella no solo lo había visto aquella noche, sino que lo había entendido de una manera tan profunda que había sido capaz de plasmarlo en un arte inmortal. El muro de hielo que rodeaba su corazón se resquebrajó y una única lágrima, caliente y extraña, se abrió paso por su mejilla. Elara descendió del andamio con una agilidad silenciosa, sus pies descalzos posándose sobre la fría piedra sin hacer ruido. Se plantó frente a él, una figura menuda pero inquebrantable, con el olor de su arte adherido a su piel como un perfume de poder. No esperó una disculpa, ni una explicación. Su voz, cuando habló, fue suave pero firme, desprovista de cualquier rastro de acusación. Tu venganza te convirtió en una ruina, Damián, igual que esta casa, dijo, su mirada recorriendo las paredes restauradas. Yo he encontrado la forma de reconstruir la mía. Levantó su mano, manchada de azul y oro, y en lugar de abofetearlo o rechazarlo, la posó con una delicadeza infinita sobre su pecho, justo encima del corazón que latía con una violencia descontrolada. Ahora te toca a ti decidir qué harás con los escombros de la tuya. Él cubrió la mano de ella con la suya, aferrándose a su tacto como un náufrago a la orilla. El calor de su piel era un ancla en la tormenta que se desataba en su interior. Las palabras no acudían a él, ahogadas por una emoción tan abrumadora que le robaba el aliento. Pero en sus ojos, ahora completamente despojados de sus defensas, Elara vio la respuesta. Vio la promesa de un hombre dispuesto a demoler su imperio de dolor para aprender a construir algo nuevo, algo real. El futuro se extendía ante ellos como un lienzo en blanco, una obra incierta y aterradora. Pero por primera vez al mirarse el uno al otro, rodeados por la belleza que ella había rescatado del olvido, ninguno de los dos tuvo miedo de coger el pincel. ¿Lograrán pintar una nueva historia juntos o las cicatrices del pasado son demasiado profundas? Suscríbete para no perderte ni un capítulo de nuestras historias. Dale a like si este final te ha conmovido, compártelo y dinos en los comentarios qué consejo le darías a Damián para empezar de nuevo.